Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal con Ignacio Briones. Y esta semana con un invitado que para presentarlo vamos a tener que hacer un largo recorrido porque es casi como nuestra democracia. Un factotum. Un factotum desde... ¿Cuándo empezaste a participar en política? A los 15 años leí por ahí. Participé en la campaña de Salvador Allende del 70, fue mi primera participación. ¿Esa fue tu primera campaña? Sí. Bueno, ustedes por la voz o por la imagen, si lo escuchan en la radio o en televisión, ya sí. saben que estamos con Ricardo Solari. Y esa fue mi primera participación. Luego la más activa en ese periodo fue que tomé la jefatura de la campaña de Camilo Escalona en la presidencia de la FECES, la Federación de Estudiantes. ¿Contra Andrea Lamán? Contra Salazar, ese fue nuestro contendiente más fuerte. Andrés representaba al tercio más chico. Ya. Sí, porque me acuerdo en el libro de Lamán, en la travesía por el desierto, él parte con esa, esa elección. Sí, con esa elección. Entonces ahí partimos, yo fui su jefe de campaña y desde esa época llevo participando en distintas contiendas. O sea, ya es como 50 años haciendo campaña. Sí. Oye, bueno, Ricardo Solari... No, es verdad, la interrupción larga, 17 años no hice ninguna, excepto la del no. Pero me imagino... No, pero eso es un periodo muy largo. Pero igual tiene que haber habido campaña interna, algún tipo... No. Se juntaban, no sé. Sí, pero no había para hacer campaña, era demasiado, había que andar corriendo. Claro. Pero después ministro del Trabajo. Mira, vamos por parte. Muy importante ministro del Trabajo. Economista, Sí. en primer lugar. En segundo lugar, tú fuiste parte del comando del no. Sí, Después, subsecretario de la SECPRES el año 90 con Edgardo Benninger. eso. Wow. En una de las oficinas más lindas de la moneda, en el patio de las Camelias. Así es. Usted estuvo ahí también un tiempo. Estuve en esa oficina, no en la oficina al lado, porque yo fui jefe de gabinete y jefe de estudio en el ministerio, en Piñera 1, en Piñera 2, pasé a la oficina ministerial. Claro. Después, ministro del Trabajo, Sí, durante 5 años. Sí, pues ahí batí un récord porque ahora los mandatos son de 4, entonces. Claro. Después, No sé uno de los coordinadores de la primera campaña de la presidenta Bachelet, en Bachelet 1. Sí. Después, diríamos, nos saltamos tal vez hasta presidente del Directorio de Televisión Nacional, 2014-2018, hasta su última campaña como coordinador en el comando del rechazo del segundo plebiscito constitucional. Sí. Me salté algo importante, ¿no? No. Está todo ahí. ¿Cuántas campañas, Ricardo, ha hecho? No sé, pero bastante. Participé bastante activamente en la campaña de Lagos, que fue una campaña muy interesante, porque ahí se transformó la dinámica política en Chile. Se puso competitiva. A propósito de la irrupción de Lavín. Lavín y su equipo cambiaron los modos en que se hacían las campañas políticas en Chile, y eso era, o sea, se incorporó otra energía a las campañas. Las campañas se hicieron modernas, por decirlo de un cierto modo, claro. Y fue una campaña de un resultado extremadamente estrecho. ¿Pasaron susto? 30.000 votos en la primera vuelta. ¿No? Pasamos susto porque la gente no recuerda, y por qué recordar ya, es que nosotros tuvimos un periodo, fue un año muy malo, donde hubo muchísimo desempleo. La crisis asiática. Claro. Pegó fuerte. Claro, pero la crisis asiática le pegó a los números del país de modo muy severo, con un muy mal desempeño del ministro de Hacienda de la época, que salió del cargo además. ¿Ya? Hubo una recesión ahí. Y luego caímos en una recesión, y la recesión provocó un desempleo muy fuerte. Y lo que se sabe en Chile sobre empleo, que es más o menos, es que no cuesta nada que se destruyan puestos de trabajo, ya cuando la economía empieza a caer, pero cuando la economía se recupera, la recuperación de hecho, esa recuperación tardó como 8 años. No, de hecho, aumentó fuerte el desempleo par y paso con la caída de la actividad económica, pero después tuvimos varios años de desempleo. Claro, y el periodo que me tocó ser ministro fue un periodo bastante duro. Ahora, ahí las críticas que se arguyen para... Perdón, te digo, para completar lo que estaba tratando de decir. Entonces nos tocó el desempleo muy fuerte y nos tocaron unos apagones impactantes, ¿ya? Apagones eléctricos por la naturaleza, como ahora. Por la naturaleza, por obsolescencia, por incompetencia de las compañías o del regulador, da lo mismo. Lo importante no lo recuerdo, no sé si era yo lo recuerdo, porque imagínate la mezcla de cosas. ¿Pero pensaron que podían perder con Lavín? Yo creo que nosotros teníamos, además, había un problema con los números, que los números internos nuestros nos daban
ganando por demasiado poco, pero no estaban ganando en primera, ¿ya? Entonces un golpe muy duro cuando se instaló la expectativa la expectativa se instaló, hubo que hacer un cambio de equipo bien severo en esa campaña. Bueno, ahí entró la Soledad Alvear. Claro, y salió estaba Marcos, que con Carlos Minami. Estaba Carlos, estaba Marcos, estaba Genaro, pero Genaro tuvo un problema de salud en ese periodo y entró la Soledad, entró y ese dice que el origen de la distancia entre Carlos Minami y Ricardo Lagos, desde ese momento. Yo creo que pudo haber habido un ruido, pero ellos tienen han recuperado de hace varios años una relación súper buena, ¿ya? Y bueno, entonces eso fue una campaña judía, fue muy distinta, y la campaña de Bachelet fue una campaña muy hermosa porque tenía una gracia, que es que era la primera oportunidad en que una mujer disputaba la presidencia de Chile en serio, ¿ya? Y entonces tenía muchas posibilidades de innovación, y hicimos una campaña de muy buen estándar. Así que porque antes contentos. La única candidata mujer fue Gladys Marino, ¿no? Gladys y María de la Cruz, entiendo, o alguien así por los años 50. Ahí me perdí. Entiendo que sí, pero Gladys Marín sí lo tengo. Qué interesante lo que te dice de las expectativas de las campañas, porque yo me acuerdo de la campaña presidencial del presidente Piñera, en estricto rigor su tercera campaña, que fue su segunda presidencia, el 2017. También hubo algunas encuestas que empezaron a mostrar que estaba muy cerca de ganar en primera vuelta. Y yo estaba trabajando en el equipo, en el comando. Y algunos empezaron a instalar esa idea porque pensaban de que si se instalaba esa idea, el voto útil del mundo que no estaba con Sebastián Piñera y con José Antonio Kast, dijo, vamos a votar por Sebastián Piñera para ganar el tiro y asegurar el triunfo. Y nada que ver, no pasó eso, pasó todo lo contrario. De hecho, José Antonio Kast creció mucho y el presidente Piñera sacó, en vez de 43% que se proyectaba, sacó 36%, y fue una debacle política, digamos. O sea, estuvimos a punto de perder la elección porque eso fue una inyección de energía negativa tan fuerte que en un minuto entre primera y segunda vuelta, esto nunca se supo mucho ni lo dijimos. Las encuestas mostraban que escribe el texto. Claro. pero entre primera y segunda vuelta, en algún minuto Alejandro Guillé menos mal que había un mal candidato alcanzó a pillar en la encuesta a Sebastián Piñera. En la mitad de la primera y segunda vuelta. Menos mal que había un pésimo candidato al frente, digamos. Y que cometió ahí, me acuerdo que en la mitad unos errores brutales. Se mandó un saludo patrio muerte prácticamente y habló de meterle la mano a los bolsillos, a los empresarios, y se puso... Claro, pero hay un problema en esa campaña, un problema de génesis muy complejo, ¿ya? O sea, el proceso haber matado Lago, digo. No tanto lo del Lago, porque el presidente estaba bien marcado poco en las encuestas, ¿ya? Pero el modo en que se hizo todo el proceso dejó demasiado herido. Pero yo me acuerdo de la campaña, la primera Bachelet tuvo una gracia, que es que, porque importa mucho la volatilidad, ¿no? Porque nosotros íbamos a enfrentar a Lavín, ya, Lavín que venía de hacer la otra campaña. Y Piñera por los palos. Y de repente se mete Piñera y se dividieron las campañas de la derecha. Nosotros además teníamos un tratamiento con ambas campañas como en paralelo, y ellos eran muy Ginspeter dirigía una, Cristina Vitar dirigía otra. ¿Y se coludieron con alguna para pegarle a la otra? Con ambas. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, no, yo sí lo digo porque de repente todos estos procesos tienen bastante volatilidad y hay coyunturas donde se mueve todo mucho, y esto, la entrada de Piñera fue extremadamente rápida, y luego está este otro fenómeno. Fue el 2005, fue bien encima. Claro, fue muy al final, y se metió y hizo una campaña y quedó, bueno... y esa campaña fue clave para ganar después del 2009. Obvio, claro, súper. Oye, de todas tus campañas, ¿cuál tú guardas con más emoción y cariño? La del no, obviamente. La del no, por la ética, por todo lo que significa. Claro, y porque fue una campaña que tuvo un factor digamos, de construcción de aprendizaje social para el pueblo de Chile muy importante. Fíjate, habitualmente se le pone el corazón digamos, del éxito de esa campaña a la publicidad, al himno que hizo Jaime Aguirre, a la estética y que produjo Eugenio García con otra gente, a la franja, todas esas cosas. Pero hubo un asunto muy importante, que es que hoy día y casi no se menciona, que es que hubo que inscribir a la gente para que votara. Bueno, el Partido Comunista llamaba a no inscribirse. O sea, para que tú pudieras pasar a la siguiente etapa, que era la opción entre los sí y el no, tenía que inscribir a la gente. Entonces, fue un esfuerzo
territorial titánico, o sea, inmenso, y que tenía dos grandes enemigos. Uno, el escepticismo obvio de la gente decía, mire, este señor no va a entregar el poder nunca, así que para qué vamos a darnos la molestia de ir a votar, ¿ya? Y la segunda, un diseño que asociaba la inscripción a una especie de traición, ¿ya? O sea, validar la regla de Pinochet. Las dos fuerzas, el escepticismo, que tenía algún fundamento, ¿no? Porque teníamos la consulta anterior que fue fraudulenta completa, y al mismo tiempo esta idea de que, bueno, había una opción que era terminar por la vía de la insurrección con el dictador. Entonces, esa fue una parte muy central del trabajo de la campaña, y mucha gente muy muy joven hizo la diferencia. La solución a ese dilema fue meterle la épica, el optimismo, la esperanza. Y a los jóvenes y un montón de dirigentes estudiantiles, una generación de dirigentes estudiantiles. Bueno, está Carolina Toá, en esa época era una Álvaro Elizalde, más chico, Álvaro, Luetich, Orrego, Alejandro Goich, Mico, claro, una larga lista de gallos. El Chico Navarro también era dirigente. Alejandro Navarro Brain. Oye, déjame hacerte una pregunta porque queda... Porque ellos fueron los que pusieron el peso. Dijeron nosotros vamos a hacer que esto cambie, porque si lo hacían los jóvenes, por un fenómeno de socialización inversa, como que las familias completas iban a ser arrastradas a inscribirse, claro. ¿Ya? Porque eran los mayores eran los que tenían más miedo, ¿no? Oye, déjame hacerte una pregunta. Y más escepticismo. Porque cae de cajón, ¿no? Sí. Hoy día, con lo que ha pasado en Venezuela, sí. ¿Esto te ha traído alguna reminiscencia? Muy diferente el proceso, muy diferente todo, pero ustedes tomaron una decisión que era súper difícil, sí. Que era someterse a las reglas de Pinochet. Claro. Y enfrentar un proceso electoral, sí. Que de hecho la noche del plebiscito tuvo mucha tensión y que se despeja básicamente cuando el general Matei va entrando a la moneda y dice que hay un triunfo, al parecer, inobjetable o algo por el estilo, dijo, ¿no? Sí. Y también Sergio Nofre Jarpa dijo en una entrevista en televisión, creo que con Andrea Alemán. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué reflexión te viene hoy día a propósito de lo que ha pasado en Venezuela y de la reacción de cierta izquierda, ¿no? Que de una u otra manera está cohonestando la dictadura de Maduro? Sí. Bueno, yo creo que ellos hicieron un largo camino para llegar a la elección, ya contra Maduro, que ese camino estuvo plagado de un conjunto de actos extremadamente duros por parte del régimen, que prohibió candidaturas, eliminó candidaturas, estableció y a la sucesora más, ¿no? Y a la sucesora también, claro. Claro, ya, y esto por los acuerdos de Barbados que fijaron las reglas de este proceso. Claro, así es, y un poco ahí está un poco la idea de por qué entonces Maduro se mete en esto, ¿ya? Y ahí hay un juego siempre que es doble. Uno, por una parte, está la presión internacional, la negociación que estaba sosteniendo con los norteamericanos, él, y por otro lado, porque yo creo que él también tenía la idea de que en una de esas podía ganar, cosa que también ocurrió en Chile, de acuerdo a lo que yo he conversado con gente que estuvo cerca de Pinochet. No, le mostraron encuestas que ganaba. Claro, pero el inicio del proceso de gatillarlo en ambos casos. Entonces ahora el punto está en que... Ahora, hay una diferencia, que ese proceso quedó fijado en su regla el año 80. Sí, claro. Había que cumplirlo. Sí, había que cumplirlo, pero había muchas maneras de haberlo vislado, ¿no? Yo no sé por qué no tengo la sensación de que sean procesos tan comparables, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la sensación de que de alguna manera había antes de esa elección en Venezuela más vía política democrática que la que nosotros teníamos en Chile, lo que en rigor habla más o sea, que nosotros teníamos una apuesta más arriesgada que la que ellos tenían, y yo pensé siempre que de alguna manera, te digo, mi visión a lo lejos, yo estuve hablando con gente de la campaña antes del día mismo de la elección, yo pensé que ellos tenían más garantías, visto a la distancia, de la que nosotros teníamos acá, que ganamos y que conseguimos el cambio, ¿no? Bueno, ellos mismos trajeron a la Fundación Carter como veedores, después los ningunearon, digamos. Claro. Entonces yo de alguna manera vi un poco... ¿Tú pensaste que eran las reglas un poco más ciertas? Claro, es la sensación que yo tenía. Ellos tenían fuerzas políticas como instaladas, nosotros, los partidos nuestros no eran legales, ¿ya? Entonces hubo un proceso, creo yo, como de confianza en que se había creado un ambiente que
le permitía que se respetaran los resultados en el caso venezolano. Nosotros nunca tuvimos esa convicción, sino solo hasta el último. Mi pregunta no hasta el último. Incluso te quiero decir más. Nosotros nunca llegamos a tener el 75% de las actas que llegó a registrar el comando de la campaña de González Machado, digamos. No, nunca, ¿ya? O sea, nosotros construimos una fuerza de intimidación, de control atmosférico, pero lo que ellos tienen, que son las actas mismas de las mesas, nosotros nunca lo tuvimos. O sea, tuvimos una parte, ¿ya? Pero además pasó una cosa, esta cuestión rara vez se registra, pero cuando empezamos a ganar, la gente empezó a dejar de controlar y se fue a celebrar. O sea, si hubiéramos tenido que ir con nuestras boletas, ya no habríamos llegado a tener el 70 y tantos por ciento que consiguió celebrar. Claro, o en las plazas. Si te lo pregunto, claro. Te lo pregunto. Entonces digo, le quiero ordenar mi confusa idea, ¿no? Yo tengo la sensación de que la oposición pensó que había construido unas reglas que le permitían garantizar un triunfo que, de acuerdo a todas las encuestas, tenían seguro. Y efectivamente eso no pasó. Pero ni tanto, porque se prepararon súper bien para el riesgo del fraude. Que tenían la acta. Tenían una plataforma bien montada para poder objetar aquello. Lo que pasa es que la conjunción de fuerzas que nosotros teníamos en Chile, ya para el país de esa época, eran más eficaces que la que pudo conseguir ahora la oposición venezolana para concretar su triunfo, porque claro, así lo muestra el resultado de esto. Claro, ya, vamos a tener que ir a una pausa, nos pidió el tiempo, vamos a volver con esto y después nos vamos a conectar con otro tema en la hora liberal con Ricardo Solari. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones y con Ricardo Solari. ¿Tú te definís como liberal, Ricardo? No me defino como liberal porque de alguna manera uno hace sus adscripciones, recuerdo a tradiciones culturales. Yo me defino como socialista o socialdemócrata, ¿ya? Que es desde el punto de vista de las tradiciones políticas culturales del planeta es distinta de la liberalismo, son distintas. ¿Ya? Ahora en Estados Unidos tú dijeras liberal y pensarías que eres como un primo hermano socialista. Escuchando a los speakers de la convención, podría ser perfectamente un partido socialdemócrata europeo, lo que era la discursividad de los líderes demócratas de esta semana, creo yo, ¿no? Sus preocupaciones, sus temas, era bien... Sí. Oye, Ricardo, para cerrar el tema anterior y entrar Está hablando de la conjunción de fuerzas. Nosotros conseguimos acá tener a los europeos, ¿ya? Al bloque del este. ¿Había hartos observadores? Un montón. Montones. Los norteamericanos, la iglesia y completa, el régimen no lo objetó, digamos. Permitió que vinieran... No lo objetó.
nosotros tenemos una facilidad para estos efectos, que tenemos un problema de localización que es menos estratégica que Venezuela. Pues si Venezuela es otra cosa. Oye, convengamos una cosa que la Cancillería probablemente en esa época tenía vínculos, relaciones, respeto con el caso de Estados Unidos. La presión acá se sintió. No, muy fuerte. Y le obligó a abrir las puertas. En esa época pasaba una cosa que hoy día sería impensable. Maduro le da lo mismo, no le importa nada. No, y todo el mundo en esa época sabía cómo se llamaba el embajador norteamericano. Exacto. Hoy día hay un embajador, yo no me sé el nombre. Bueno, el embajador era una figura política muy importante. Total. Y el cardenal jugaba un papel descomunal en la política, el que fuese. Freno nos tocó Silva Enrique en la parte principal del trabajo político bajo la dictadura, claro, ya que con la vicaría. De los personajes más grandes, creo yo, de la historia política de Chile. Era un peso pesado. Entonces, digo, esa conjunción de tener los dos bloques enfrentados de la Guerra Fría, apoyando los europeos, la Iglesia, que tenía un gran respeto y una gran legitimidad en esa época, nos da una espalda. Entonces, y por otro lado, Pinochet sacó 44 y algo %, tampoco, tuvo una alta votación. O sea, el cuadro general fue un cuadro que permitió hacer esta transición que a esa altura ya era relativamente imparable. ¿Ya? Oye, y creo que lo de Venezuela es distinto. Yo lamentablemente no tengo un buen pronóstico como eso siga. Oye, veo que es una tragedia, porque efectivamente digamos 2/3 de los venezolanos votaron contra Maduro. Entonces, claro. Más allá de todas las diferencias que tú las has marcado bien entre un proceso chileno y el venezolano, pregunta, ¿qué sensación te da en tu fuero interno, como alguien que luchó por recuperar la democracia en Chile, respecto a no solo el fraude, ¿no?, que es tan grotesco, sino que la relativización muchas veces que hay por conveniencia respecto al valor de la democracia? Y en base a esa misma sensación o sentimiento, te pregunto por las implicancias políticas. Eso es el caso del PC. Claro, porque en el fondo, y me cuelgo del tweet que hizo esta semana el presidente Boric, que o sea, fue implacable, ¿no? Y que lleva una reflexión bien de fondo. O sea, ¿estás o no estás con la democracia? O sea, aquí no se puede relativizar ni las violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela confirmadas. La presidenta Bachelet, cuando era alta comisionada, hizo un sendo informe. Y el ataque y el desprecio por la democracia que se manifiesta en este fraude. Y sin embargo, vemos fuerzas de izquierda, y en particular el PC, que es miembro de la coalición de gobierno, que sigue relativizando, apoyando, hablando de que es una democracia distinta a algunos de sus personajes. La democracia es la democracia, y la verdad es que eso debería tener más que una lectura. Déjame agregarte una cosa, porque el punto que yo te quería hacer antes no era comparar en sí los procesos, porque son bien distintos, aunque ambos se caracterizaban por la ausencia de democracia, ¿no? Mi punto tiene que ver con otra cosa, que el proceso chileno tuvo una particularidad, que es que la oposición estuvo dispuesta a someterse a las reglas de la dictadura para enfrentar un proceso de transición, y finalmente, por distintas razones y circunstancias, logró salir adelante. Y buena parte de esa izquierda, digamos, hoy día, no buena parte, pero una parte no menor, el PC, sobre todo, que pasó por eso. Uno habría esperado, no sé, quizá una mayor empatía con la oposición venezolana, digamos, que tuvo que enfrentar ahora un proceso similar, ¿no? Someterse a unas reglas dictadas por una dictadura y que se llevaron la elección para la casa, como dice Ignacio, de una manera grotesca, o sea, ya de caricatura, o sea, ya pero mira, patética. Lo que pasa aquí es que yo creo que en América Latina la situación de Venezuela, Maduro, está abriendo, digamos, un gran debate entre dos izquierdas, ¿ya? Y ese debate se está recién iniciando y va a tener, yo creo, consecuencias políticas importantes. Es decir, aquella izquierda que en definitiva, porque el cálculo y la racionalidad que encubre todo esto es, mire, todo lo que signifique enfrentarse a Estados Unidos tiene nuestro apoyo, y todo lo que no signifique eso tiene nuestro rechazo. Esa racionalidad, que es una racionalidad, a mi juicio, muy primitiva, ya está dando lugar a un efecto muy negativo
para el propio avance de las izquierdas en América Latina. O sea, esto no es inocente, es tomar cualquier posición respecto de lo de Venezuela hoy día no es simplemente una cuestión declarativa de principio, claro, sino que es totalmente estratégica. Pero, o sea, si tú te sumas, ¿por qué digo esto? La afirmación la hago porque lo de Venezuela no va a terminar hoy día en la tarde, eso puede seguir décadas, eso puede ser un proceso muy prolongado de violación sistemática de derechos humanos y esas violaciones nosotros las vamos a vivir de dos maneras. Uno, como espectadores en un mundo súper integrado y global, y segundo, por una migración que va a huir de ese terror. Entonces, yo creo que se comete un error, pero francamente casi inexplicable el no, digamos, separar muy radicalmente aguas de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero más allá de las consecuencias políticas, que yo concuerdo contigo, pregunta bien honesta. Sí. O sea, uno pensaría que hay ciertos mínimos básicos en la democracia y particularmente en las coaliciones que si no están y no son convenidos, uno no puede estar juntos. Y acá se ha explicitado con demasiada fuerza, me parece, que hay un sector que relativiza la democracia y los derechos humanos, en este caso puntual, el Partido Comunista, y que además es de una hipocresía, a mi juicio, que confunde a la gente, porque se aplica, por ejemplo, una vara con mucho celo, con mucho moralismo, a propósito del caso de la funcionaria Amor, ¿no? Y los dichos de su padre, que le costaron la pega, porque según algunos relativizó. Bueno, acá estamos relativizando algo de manera mucho más flagrante sobre algo que no es idiosincrático de Chile. Los derechos humanos, habrá que recordar, son de carácter universal e inalienable. Entonces, y la defensa de la democracia, si es un mínimo básico civilizatorio para estar en una coalición, debería ser también. Entonces, no es simplemente cuál es la consecuencia entre dos izquierdas, sino cuál es el estándar mínimo que uno le exige a alguien para participar de la democracia. Me parece que es un tema muy importante que está sobre la mesa y que va a tener un decurso que va a ser cada vez más un factor de conflicto y de distancia, de separación. Y yo tengo la impresión de que también esto ha tenido un efecto nuevo en la historia política chilena, que ha detonado una discrepancia al interior del propio Partido Comunista, según uno puede ver, sin necesidad de construir conspiraciones. Yo no tengo ningún tipo de información reservada al respecto, pero he visto, digamos, una generación de dirigentes, particularmente dirigentes estudiantiles, que han tenido un punto de vista Pero distinto. ¿Esto puede producir un quiebre para un próximo gobierno entre el socialismo democrático y el Partido Comunista? No me quiero adelantar a aquello, digo, entre otras cosas porque no sé cómo lo de Venezuela puede evolucionar para peor, sin, digamos, yo diría que si eso fuera algo que uno pudiera, como analista, como persona que conoce más o menos lo que pasa en América Latina, yo no descartaría que eso pudiera ser el camino más probable. Y allí eso va a tener un efecto, y este efecto puede ser tanto esa tensión como puede ser un repensar y una rectificación del propio PC. Ya, eso puede ocurrir efectivamente, porque, a ver, déjame decirte lo siguiente, la experiencia de fines de los 80, cuando el PC se negó a lo del no, ¿ya? ¿Qué pasó? Dos cosas. Uno, un grupo de destacadísimos dirigentes comunistas, ¿ya? No cumplieron la instrucción y pasaron luego a ser dirigentes o militantes o parlamentarios incluso del Partido por la Democracia. La lista es larguísima, ¿ya? Incluso lo más genial era que los interlocutores nuestros en esa época, incluso en los momentos que los partidos eran totalmente ilegales, terminaron con nosotros apoyando a nuestros, y eran otros a los cuales no conocimos nosotros nunca, y nunca los vimos, los que sostenían la tesis contraria, pero los que daban la pelea efectiva ya por los derechos humanos, terminaron todos con nosotros. Y luego eso, y la segunda cosa, que al final el Partido Comunista completo entró a lo del no, y al final, porque se dieron cuenta que se había provocado un movimiento social de masas mayúsculo sin que ellos, o sea, contra su oposición. Claro. Y en Chile hay una inmensa unanimidad, partiendo de la propia izquierda al total del país, respecto a que lo de Maduro no solo es un fraude, sino que hay violaciones permanentes, cotidianas de los derechos humanos de las personas. Oye, Ricardo, y déjame hacerte una pregunta, porque lo de Venezuela yo creo es bastante claro, y en general, salvo el PC, a uno le gustaría quizás más decisión, que el presidente Boric reconociera el triunfo de Edmundo González. Entiendo que el Realpolitik tiene que navegar, tiene un problema, si hiciera eso quizás el problema con su coalición sería mayúsculo, pero creo que ya es tiempo de que eso ocurra. Pero le quiero dar una vuelta más a esta discusión, porque me parece que es un tema súper de fondo y súper relevante respecto a la identidad de la izquierda chilena, ¿no?
Sí. En particular el socialismo democrático, que por algo se llama socialismo democrático porque quiere decir que hay un socialismo no democrático. Eso es lo que subyace, digamos. Y es lo que pasa con Cuba, ¿no? Porque, sí, lo mismo. porque Cuba, Nicaragua, o sea, extensivo este es caso. que Nicaragua ya también es burdo, es No, como, pero Cuba es como una cuestión atávica. Perdón, lo de Nicaragua no lo quiero minimizar, es gravísimo. O sea, el dictador Noriega, está hablando, Ortega es un desastre total, digamos. Es una cleptodictadura esa. Claro, y matrimonial. Así es, sí, más conservadora. Sí, se peleó con todos sus compañeros comandantes revolucionarios. No, pero por Cuba, porque Cuba forma parte de la mitología de la izquierda, pero es un régimen dictatorial, no democrático, de partido único, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, con 3 o 4 millones de cubanos que se fueron al exilio. Entonces, yo creo que son más, la otra vez, según ChatGPT, por ahí le quieren cerca de 4. Pero si son 4, 5, 6 o 3, es mucho. Me dice que en los últimos 3 años había una cantidad enorme. Para una isla que serán 10 millones. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con Cuba? Mira, yo creo que no, o sea, el punto es la magnitud del fracaso, no es la calificación. Nadie va a decir que Cuba es una democracia. El punto de Cuba es otro, es distinto del de Venezuela, ¿ya? Aquí fracasa un proyecto histórico de modo rotundo, ¿ya? Pero el presidente Boric no es capaz de emitir un juicio crítico sobre será el presidente Boris, pero bueno, yo conozco ese proceso, pero el socialismo democrático. No, ahí no hay dos opiniones, eso respecto a eso. Nuestra pregunta va más allá, no tiene que ver con la calificación del régimen, sino que tiene que ver con digamos el tamaño de este. Y por otro lado también, lo decimos siempre, también la incomprensible política norteamericana, que es absurda respecto de Cuba, porque incluso en el momento en que Obama inicia puentes, estos se interrumpen de modo totalmente impensado, ¿ya? Entonces uno debería imaginar en el estado que hoy día está ese país, donde ese país está mucho más cerca de vivir, más que una crisis de autoritarismo, una crisis alimentaria, una crisis humanitaria, tal como los 90, brutal, claro. Una crisis humanitaria, mucho peor que los 90. Mucho peor. Yo estuve en los 90 en Cuba. En el periodo especial. Sí, el periodo especial es añorado respecto a lo que hoy día ocurre. El país tiene problemas muy severos en prácticamente todas las líneas. Tiene muy poco, tiene una crisis alimentaria, tiene una crisis de energía básica, de funcionamiento. O sea, los cubanos tienen azarosamente luz eléctrica en sus casas, claro. ¿Ya? Y tienen un problema también en su sistema sanitario, que históricamente fue una de las fortalezas del país, ¿no? Tienen una línea amplia entonces ese es el punto, ¿ya? Y el punto también es imaginar cómo se construye ahí una salida. Y Venezuela es un país rico, ¿ya? Tiene muchos recursos, muchísimos recursos naturales, está ubicado en un tipo, además porque es una potencia petrolera, está en un circuito y tiene unas conexiones internacionales que le van a permitir viabilizarse independientemente y tristemente, digo yo, de lo que ocurra, digamos, en su proceso político, porque bueno, los interlocutores son Irán, Rusia, los como cercanos, y un conjunto Siria también. Siria, pero tenemos por la lista es larga. No hay ni un país razonable que uno pudiese... Puedo cambiar radicalmente de tema porque el tiempo nos vuela y vamos a tener que reservar una sección a discutir del sistema político donde Ricardo es un activo promotor. Es importante saber cómo lo está viendo él y el Partido Socialista, pero ¿puedo cambiar de tema? Después de la pausa, cambiamos de tema y vamos a ser muy sintéticos para hablar de tu tema y el tema que es nuestra marca registrada, que es el sistema político. Sigamos una pausa a la hora liberal y volvemos con Ricardo Solari. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura.
Sigue la programación de deportes en agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso a la hora liberal con Ignacio Briones, con Ricardo Solari, hablando de muchos temas muy interesantes, pero dejamos a Ignacio con la palabra y una pregunta a la vena y una en un minuto, Ricardo, aprovechando tu experiencia como ministro del Trabajo, como economista, como una persona clave muy importante en el Partido Socialista. ¿Cuál es la visión del PS en materia del futuro del trabajo? ¿Hacia dónde debiera moverse nuestra regulación, si es que hacia alguna dirección? Y te lo planteo derechamente en estos términos. Hoy día, siempre en toda la historia vimos cambios tecnológicos, pero hoy día hay uno aceleradísimo que está pasando. Y eso hace pensar que el entorno es más dinámico y que uno requiere un mercado laboral que al mismo tiempo que sea más adaptativo, para no ocupar la palabra flexible, ofrezca también un cierto piso de seguridad más exigente. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque a veces por un momento pareciera que la reflexión que estamos teniendo en torno a la regulación laboral sigue como anclada en el siglo XX y no es lo que está pasando a una velocidad vertiginosa ahora. Bueno, ahora estamos discutiendo negociación ramal. Esto me pilla bien preparado porque esta semana próxima semana hay un congreso organizado por ICARES sobre este tema, ¿ya? Y me pidieron que hiciera una intervención, va a estar la ministra. No estábamos galleteada la pregunta, por si acaso. ¿Ya? ¿No? No estaba galleteada la pregunta. Entonces, lo que ocurre es que yo creo, mira, yo no quiero hacer un juicio general, sino que irme directamente a lo tuyo. Yo creo que el problema principal hoy día que tenemos que atender es la conexión entre el mercado de trabajo y el sistema escolar. Esto es un viejo asunto, pero en la medida que pasan los años, este viejo asunto desatendido empieza a transformarse en algo dramático en materia de tres cosas. Primero, productividad media, ¿ya? Segundo, capacidad de las personas de poder adaptarse, ¿ya? Y tercero, genera unas desigualdades sociales brutales entre aquellos que tienen posibilidades de tener acceso a una escolaridad. Incluso una de las cosas que quiero presentar, porque lo estoy afinando hoy día, es porque en Chile siempre se pensó que la educación superior generaba un premio salarial, ¿ya? Sí. El premio salarial viene achicándose mes a mes, ¿ya? Sigue siendo alto, pero ha bajado. Sí. Un par de los mejores analistas sociales que yo conozco en Chile, es uno de los factores que uno puede considerar, en la explicación del estallido social de hace el 2019. Sí. Eso lo ha dicho Juan Pablo Luna, Manolo Canales, la Katy Araujo. Dice, mire, hay un problema de frustración porque no es solo el abuso, sino que es tu expectativa. Eres la primera persona que accede a escolaridad superior en tu familia de siempre, ¿ya? Y resulta que no puedes encontrar trabajo, ¿ya? Entonces hay un punto con eso, pero más que verlo, porque todo me metí por el lado negativo, por el lado positivo, es que yo creo que el liderazgo del país, hoy día hay una muy buena nota del Mercurio de esta semana, no quiero decir hoy día, ya, de un conjunto muy amplio de organizaciones empresariales que dice tenemos que tomar el compromiso de que todos los estudiantes de educación técnica tengan posibilidad de hacer prácticas laborales. Entonces, en empresas, claro. Fundamental ese link. Todos los gremios empresariales. Y para no extender a aterrizar este tema. A mi juicio ese es el problema principal que hoy día tenemos en el mercado de trabajo, de lejos, que no tiene nada que ver con las regulaciones, sino que tiene que ver con un modo en que está organizado la sociedad en su conjunto, y me parece que es súper difícil de resolver. ¿Ya? Parto por ahí porque eso es lo importante. El resto, mira, cuando las leyes son malas no se cumplen. Pero atendido ese punto que yo lo comparto 100%. ¿Ya? Termino con lo siguiente. Andrés Velasco, cuando fue ministro,
empujaba mucho esta idea de la flexiseguridad. Sí. Bueno, Ricardo firmó una famosa ¿Cómo columna no? con Andrea Sí, Lamar, Andrea sí, Repeto sí. ¿Sigue siendo vigente eso? Yo creo que yo en lo personal creo que sí. Sí, sigue siendo, pero fíjate que yo le pongo menos fichas que al tema que denuncié. Sí. Yo creo que si no partimos de la base de que tenemos un sistema escolar, digamos que con esta ficción de la educación superior, con una cobertura impresionante, que yo no tengo nada en contra, yo siempre creo que más años de estudio mejor que ya, pero que comparable con los países efecto, desarrollados. Su efecto sobre los mercados de trabajo está siendo hoy día muy, muy atenuado por un conjunto de serios problemas. Y hay un par de problemas adicionales que dan vuelta, que son también, a mi juicio, totalmente estratégicos. Uno, mujeres, ¿ya? Tenemos un lío tremendo en el empleo femenino y ahí hay que mirar bien las regulaciones que se han puesto en marcha, etcétera. Bueno, está la etcétera. cuna pendiente, una década discutiéndolo ya. Por siempre, pero además, por otro lado, tampoco la sala cuna da al ancho porque te da protección por un periodo de tiempo. Luego los niños... Los niños de 5 años Perdón, quiero ser más preciso, me refiero al artículo 203 del Código del Trabajo, que establece esto, que es una discriminación que afecta a la participación y allá está femenina. gente trabajando ahora en eso, Sí. ya bueno, pero digo, tienes el tema mujeres y ahora tiene un tema nuevo que se llama migrantes y / informalidad. ¿Ya? Entonces, a mí las regulaciones me parece que son menos relevantes y lo que sí tenemos que atender son estas cosas que yo te dije. O sea, si no vinculamos el sistema escolar con el mercado de trabajo, si no nos preocupamos de facilitar de modo pero intenso, o sea, un verdadero salto en la comparación de mujeres, si no miramos bien cómo ocurre el empleo migrante y cómo distorsiona el mercado de trabajo formal, etcétera, yo creo que estamos en serias dificultades. Ahora, usted podría hablar el resto de la... Vamos a meter otro programa, así que vamos queda con el otro. poco y no podemos dejar pasar por alto la oportunidad de estar con alguien que tiene muchos vasos comunicantes con el Palacio Presidencial y con sus inquilinos, que además ha sido promotor de esta idea, la suscribe, y que el leitmotiv de este programa, que es básicamente la reforma del sistema político, que no vamos a entrar a discutir el diagnóstico del problema. Hay un consenso, hay un acuerdo bastante establecido entre distintos sectores, todos tienen claridad de que este es el principal problema de Chile, problema no solo político, problema para el crecimiento, problema para el progreso, problema para la estabilidad, para el futuro. La política no está funcionando. La ministra Toá dijo en una muy reciente entrevista que este es un tema prioritario y que lo iban a impulsar. El presidente Gabriel Boric lo ha ratificado y lo dijo en la cuenta presidencial y no pasa nada. Sí, mira, yo creo que... ¿Qué diablos pasa? Yo creo que se esperaba, quiero ser práctico, se esperaba el fin de las negociaciones electorales municipales y regionales, terminó. Ya, yo creo que si este asunto no camina, no vuela los próximos 2 o 3 semanas, quiere decir que hay que echarlo directamente al olvido, con mucho dolor, porque yo creo que es urgente lo de los que más que la mitad de los candidatos sean independientes. Partidos llevan más independientes que militantes en sus listas. Habla de un colapso. Dice mucho, ¿no? Déjame darle un dato a quienes nos escuchan o nos ven en la casa. Ahora la elección municipal regional, los partidos, son 23 partidos hoy día en Chile más 3 en formación, una locura, o sea, no hay democracia que funcione con 26 partidos. Los partidos inscribieron poco más de 17.000 candidatos para los distintos cargos en competencia, ¿no? Y de los 17.000, más de la mitad de los que inscribieron los partidos, que son 17.600 más o menos, y 700 son independientes químicamente puros, si uno los saca son 16.800, 16.700 los que inscribieron los partidos, más de la mitad de esos son independientes. O sea, en el fondo, la capacidad de los partidos de gobernarse, ordenar a su gente y cumplir su función. Son micropartidos dentro de los partidos. Claro, o sea, puras pymes individuales. Lo que tú sabes es que el proceso de reclutamiento de candidatos ya no se hace a través de un proceso de formación de personas que comparten una doctrina, una visión, que no sé, que comparten una... O sea, yo te podría dar plataformas de inscripción electoral casi chistoso. ¿Ya? Ahora, el punto está en que en la tradición democrática, la representación electoral es un punto totalmente esencial. Incluso si uno sigue las investigaciones que se hacen en Chile, el voto es el ejercicio principal de valoración de la democracia que tienen los ciudadanos. O sea, lo más importante para los ciudadanos es el derecho, digamos, la existencia del voto, ni siquiera el derecho, la existencia del voto. Y si ese momento es un momento en el cual los partidos no son capaces de generar una oferta propia, vinculada a una cierta identidad. Con consistencia. Claro, no, yo creo que... Pero Ricardo, ¿qué puede explicar que una cuestión que es tan evidente, que están la academia, los políticos, la gente, están
todos de acuerdo. No es un tema que sea ultra prioritario para la gente. La gente piensa otras cosas y está mucho preocupada de la delincuencia, la salud, las pensiones, la lista de espera también. Sí, pero también vinculado a un buen sistema. Está todo vinculado. Porque ¿cómo vamos a aprobar un buen sistema político? Aprueba leyes. Y un mal sistema político no aprueba leyes. Entonces la pregunta es, ¿qué puede explicar? Un buen sistema político está mucho más liberado de un problema esencial de las democracias modernas, que son los conflictos de interés. Por eso, ¿qué puede explicar que algo que es evidentemente tan necesario, tan importante, y que por lejos sería el mejor legado, el más importante legado del gobierno del presidente Boric, que no pase nada? Esa es la cuestión que uno no... hay una ceguera de la élite, así de claro, ¿ya? Y yo no lo veo de otra manera. O sea, no sé si ceguera, porque ceguera como que estuviera ocurriendo algo y ellos no lo ven. No, yo creo que lo ven y se hacen los lesos. Yo creo que, francamente... Un problema más práctico, que es un problema más práctico. Se presenta esa reforma y todos los partidos chicos que forman la coalición de gobierno se le van a encoller al gobierno. Bueno, yo creo, fíjate... Yo creo que puede ser eso, puede ser, yo no lo descarto, no quiero descartarlo, ¿no? Pero tengo la impresión de que la masa crítica de las fuerzas que podrían apoyar este cambio en el gobierno y en la oposición es menor de la que yo pensaba. ¿Sí? ¿Es menor? Es menor porque, fíjate, voy a dar un ejemplo. Los republicanos dicen, nosotros no tenemos problema, aunque frente a los últimos dichos de Carolina Toá, ya el domingo en el Mercurio, salió para los republicanos, así que están en contra, pero no. Ellos dicen, no, yo estoy de acuerdo, pero siempre que partamos reduciendo el número parlamentario. Con lo cual inviabiliza la cuestión, lo mismo decir que no. Entonces, yo creo que se crean determinadas estrategias. En estricto rigor, tampoco necesita el voto republicano para sacar adelante la reforma. O sea, pero esta reforma tú la sacas con Chile Vamos y el socialismo democrático. Sí, pero pero son perdón, seamos claros, son dos sectores que están bastante golpeados y precarizados. Vamos a ver cómo les va esto. Pero tienen votos. Y tironeados por su respectivo extremo. Yo tengo mis dudas porque yo creo que el socialismo democrático no ha salido a respaldar con todo entusiasmo. La Paulina Boganza, presidenta del PS, sí lo ha hecho reiteradamente. Se le fueron pasando las ganas a todos los artistas. Y yo creo que el sindicato de los contrarios empieza a crecer y el sindicato de los partidarios. Ahora, esto siempre termina en una crisis o termina. Y el otro país con el cual somos comparables es Israel. ¿Ya? Y en Israel lo que pasó fue que al final la única fuerza consistente del sistema político fue la extrema derecha ortodoxa religiosa. O sea, fueron los religiosos los que pudieron construir una fuerza política suficientemente sólida para poder estivar el gobierno actual, que es un gobierno, el lenguaje chileno de centro derecha. Pero si no existieran ellos como una fuerza político-cultural, que es muy significativa hoy día, el sistema estaría colapsado, porque se multiplicaron miles de partidos. Muy concretamente, a ver si te la juegas tú que estás ahí metido. ¿Qué probabilidad le asignas tú a que estas 3 semanas pueda haber algo? Y lo complemento con lo siguiente, lo discutimos en un seminario que estuvimos juntos en la Universidad Andrés Bello. Yo soy de los que creo que esta cuestión solo puede avanzar con un liderazgo presidencial fuerte. Sin duda. Porque, por lo que tú dices, o sea, al momento los kibos todos le hacen el quita la cuestión por consideración estratégica electoral y se echan de menos los líderes que digan, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, esto es lo bueno para Chile, independiente de los colotazos que pueda traer en el muy corto plazo. Entonces, probabilidad, liderazgo. Yo le veo, a ver, con el dolor de mi corazón lo veo bajo. ¿Ya? O sea, ¿bajo el 10%, 5% no, o 30%? No, estamos hablando del 100, ¿ya? Estamos hablando del 100, pero no voy a dar pero un bajo número, el 50. No voy a dar un número, pero si me dicen alto o bajo, diría más bien bajo. Claro, porque al final siempre está la respuesta simplona. Ya va a decir, mire, están privilegiando la reforma política sobre, no sé, la delincuencia, las pensiones, las listas de espera. Es una tontería, es una completa. Es una tontería. Completa, pero entonces, ¿a qué te lleva esto? Porque no es simplemente decir le veo baja, porque tú dices que si la cosa resulta, yo estaría equivocado. No, me encantaría estar equivocado. Soy el primero en decir, oye, feliz de la vida de equivocarme, ¿no? Lo que quiero decirte es que la otra manera en que esto se arregla es cuando queda una crisis descomunal. Claro, ¿ya? Pero como fue porque ocurrió como fue el estallido. Como fue el estallido. Pero mira el costo que hay que pagar. Como fue el estallido, ya. Ayer estuve en una conversación con Katia Araujo que decía sobre la cosa, a propósito del informe del PNUD, ¿no? Sí. Que a los chilenos les cuesta tanto cambiar. No, o sea, los chilenos tuvieron 2 meses
en una situación donde la sociedad estaba cambiando muy profundamente. O sea, no es que los chilenos, ¿ya? Entonces se buscó una solución, que fue una solución que tú participaste, fuiste un protagonista, una solución transitoria, que construía un túnel hacia otro espacio que era el debate constitucional. Se dijo, mira, la salida es esta, pero la gente estuvo dispuesta a cambiar, ¿ya? Y ahí entonces ese espacio se desaprovechó. No, sí, el fracaso fue de la élite. O sea, Correcto, primero, el primer proceso fracasó la élite de izquierda, segundo proceso fracasó la élite de derecha. No es la gente. Oye, es más, cuando la cosa no se mueve y no se mueve por mucho tiempo, la gente busca desesperadamente, se mueve a lo que se mueva. Y por eso que tienes clivaje, te pasa de un lado a otro, y el riesgo de la emergencia es que vamos a terminar con un Chávez o un Bukele. Entonces, oye, nos pilló el tiempo. Lamentable, ojalá que la probabilidad, aunque sea baja, se concrete. La probabilidad que sea baja no quiere decir que no va a pasar, sino que tiene menos chance, pero no tengo problema hay que perder la esperanza. En hacerme la autocrítica de haber... Oye, nos pilló el tiempo y siempre a nuestros invitados les pedimos que nos cuenten qué están leyendo, qué series están viendo, qué tienen en el velador. Un libro... El dato, Estoy leyendo un libro de una albanesa que se llama Libre. Ah, me lo acabo de leer, de Lea Ipi. Sí, Lea Ipi. ¿Lo terminaste? Lo empecé a leer ahora, ayer. No lo voy a spoiler, el final te va a gustar, a mí me pateó muy duro. Estaba leyendo una cosa de Kusama, que es una artista japonesa muy importante, que tiene una autobiografía maravillosa. Oye, ¿y Libre te ha gustado de Lea Ipi? Lo que he leído me ha encantado, ya, porque además yo conocí esos países, no Albania, no tuve la suerte de conocer Albania. Según la descripción, era como Corea del Norte. Claro, me conocí la Unión Soviética, conocí también la RDA, entonces para mí es como tengo un approach como particular al libro, me pareció interesante partir de... Es que el líder albanés histórico Enver Hoxha. Enver Hoxha quebró con los soviéticos claro. Cuando hicieron la desestalinización con Khrushchev, porque lo encontró amarillo. Dijo, eso es muy amarillo. Y se hizo amigo de los chinos, después se peleó con los chinos también. Y después se peleó con los chinos. Increíble. Claro, bueno. ¿Y tú, Ignacio, algún dato recomendado o algo? No, fíjate, estaba medio fome, no tengo nada muy especial que recomendar. ¿Y el libro de Salud me lo leyeron? Lo leímos, sí, lo lo vamos a bajar para otro programa. Yo lo estoy terminando. Yo me lo leí. Y estoy leyendo uno que tú recomendaste, Solito, de Javier Zamora. Sí, pues. De un niño que inicia un viaje migratorio. No, pero ese no lo recomendé yo. ¿No? No, te entendí mal. No, yo no he recomendado ese libro. Alguien distinto. Entonces lo vamos a comentar la otra semana porque voy en la mitad. Todavía me queda Solito. Un bonito libro, sí. Oye, bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, encantado. Que se cumplan tus bajos pronósticos, pero que se cumplan. y nada, pues muy agradecido de esta conversación entretenida, con historia, con contingencia, con pimienta, con política. Está bien. Ignacio, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.